Buenas tardes, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches o dependiendo de la hora en la que ustedes nos estén viendo. Hoy quisimos salirnos un poquito de las recetas de casa y de las cosas cotidianas que hacemos, así es que vine a visitar a unos grandes amigos y vecinos porque vivo aquí a unas 2 cuadras y vine a platicar con ellos de los temas tan interesantes que hacen, porque hay muchos cozumeleños trabajando, contribuyendo con la sociedad, con el ambiente, con la economía, con diferentes cuestiones que hacen de Cozumel aún un lugar maravilloso. Creo que los esfuerzos son sumamente importantes, se aíslan porque necesitamos hacer más comunidad. Sin embargo, para mí es importante compartir y que, pues bueno, si a ti te interesa lo que está sucediendo con el ambiente de Cozumel, que a todos nos debería interesar porque vivimos plenamente en un lugar natural en el que necesitamos sí o sí una simbiosis con la naturaleza. Entonces, esta organización civil se llama Cambul. Cambul es el loco faisán, es un ave de la región. Es un ave macho, corrígeme si estoy mal, Carlitos, porque él es experto en aves, igual Talía conocen bastante de flora y fauna de la isla de Cozumel, y pues ellos en esta organización civil se dedican a generar acciones de divulgación, de investigación y de educación ambiental con la finalidad de compartir estos conocimientos y de generar estudios científicos, además de que generan este compartimiento y esta simbiosis con otras organizaciones civiles, con otras agrupaciones, inclusive con el gobierno, y aquí ellos tienen hecho un enlace muy importante con otros biólogos tan reconocidos de la isla. Entonces me gustaría mucho que Carlos se presente, que Talía se presente, si es que empezamos primero con Talía, que ella nos diga su nombre completo, sus credenciales, que son Ok. sumamente interesantes, todo lo que ella ha estudiado, y por supuesto también después con Carlitos, como yo le digo de cariño. Gracias, Perla. Pues, bienvenidos y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, yo soy Talía González Ortega Gamboa, pues mi formación profesional básica es bióloga. Y bueno, con las credenciales, como menciona Perlita, pues yo egresé como bióloga del Instituto Politécnico Nacional, de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Y posteriormente ingresé a la maestría en el Colegio de la Frontera Sur, Unidad San Cristóbal de las Casas. Egresé como maestra en ciencia en recursos naturales y desarrollo rural. Y bueno, finalmente ahorita, digamos, hablando de mi trayectoria profesional, pues estoy estudiando el doctorado aquí en la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, en el campus Cozumel, en el doctorado o el programa denominado Desarrollo Sustentable. Y bueno, actualmente lo que estoy estudiando es el efecto que tiene la variabilidad climática, precisamente, particularmente en la precipitación y temperatura. ¿Qué efecto tiene esto en el crecimiento de especies de la selva de aquí de la isla? Particularmente en el chacá, que es la especie que estoy estudiando. Y bueno, como observo eso es mediante la medición de los anillos de crecimiento de esta especie, porque cada anillo de crecimiento pues registra anualmente, Sí. digamos, como el régimen de precipitación que hubo en cierto año, la temperatura. O sea, Entonces, a través de el chacá es un árbol. claro, es una Entonces, especie. a través del árbol y a través de los anillos, cuando ustedes cortan un árbol o ven un árbol podado, ustedes se acercan y ven el centro de ese árbol y a través de él se ven los anillos de crecimiento y nos puede decir la edad que tiene y nos puede dar muchos otros datos, Exactamente. como lo que ahorita nos está compartiendo Talía, por ejemplo, la precipitación, me La imagino que la temperatura. temperatura, Sí, todo, la humedad, todo de lo que se nutre ese ser vivo, ese árbol, exactamente. en cuanto a la simbiosis natural. Sí, sí, porque definitivamente estas variables climáticas que les menciono, precipitación y temperatura, son muy determinantes en el crecimiento de todas las especies, Sí, ¿no? Claro que no podemos en un estudio abordar tantas especies, sí. entonces nos enfocamos en una en particular, que en este caso es el chacá, y bueno, estos anillitos de crecimiento que se forman año con año, o sea, cada anillito que ven es un año del árbol de Sí. crecimiento,
así digamos grosso modo, puedes determinar que en un anillo grueso posiblemente fue un año muy húmedo y eso fue lo que permitió Que pues ese crezcas crecimiento tan, o exactamente. sea, tan próspero. Exactamente, y anillos muy delgaditos, pues quizá te den una idea de que fue un año más seco, ¿no? Más. Donde las condiciones, o sea, climáticas, hasta de nutrientes, pues fueron escasas, entonces no puede crecer tanto el árbol, Wow, ¿no? qué Y bueno, eso interesante. es poco, ¿no? Se pueden hacer Sí, muchos otros estudios, o más bien el anillo te da mucha información que pues sí. uno puede interpretar para estudios, ¿no? Wow, pues qué interesante. Ya se me vino a la cabeza una cuestión tan importante para que entendamos la armonía y el estudio de todo esto y cómo es que requerimos de la participación de todos nosotros para garantizar no solo la supervivencia, sino una calidad de vida en todo este entorno pues tan hermoso en el que vivimos como lo es una isla, ¿no? Y bueno, Carlitos, coméntanos por favor tu nombre completo. Hola, hola Perla, qué gusto que nos visite aquí, estás en tu oficina. Gracias, me lo tomaré Bueno, en serio. bueno, me llamo Juan Carlos, soy licenciado en manejo de recursos naturales, tengo más de 13 años como consultor ambiental, también he participado en sinnúmero de organizaciones civiles. Esta actualmente es una iniciativa entre Thalía y mía, que en realidad no es una asociación civil, sino es un grupo ambiental. Vamos a llamarlo así. ¿Por qué? Porque como tal, si nos vamos estrictamente, no estamos registrados como organización civil, pero el grupo trabaja, hace investigación, eso es lo importante, Sí. con recursos propios también que quiero mencionarlo. Ujú. No recibimos dinero de De ningún ningún fondo de fondo de gobierno. gobierno. Entonces, ese dinero con lo que lo que nosotros trabajamos, fondeamos pues Sí. esa iniciativa, ¿no? Entonces, pues, más que nada mi experiencia es en la legislación ambiental, gestión ambiental, también me gusta observar aves, eh, también la vegetación, ¿no? Que también aquí Tali es la experta de Cozumel en vegetación. Eh, pero bueno, también nos gusta, ¿no? Y también trabajamos en ello. Pues eso sería. Creo que algunas personas en Cozumel me ubican. Entonces, Claro que sí. entonces, pues bueno, eso sería como que nada. Y bueno, pues nos pueden visitar aquí a la oficina igual. Si bien es parte de una consultoría ambiental, este espacio, esta sala es de Cambul. Tenemos libros que pueden venir a consultar directamente aquí. Tenemos una pequeña biblioteca, ¿no? Con libros de literatura, pero también libros de consulta general científica. Entonces, tenemos ahí atrás, tenemos de aves, Guías. guías de aves. Tenemos una variedad extensa de guías. Sí. Eh, bueno, próximamente luego los vamos a invitar a observaciones de aves. También hacemos también de vez en cuando De hacemos campo. sí, hacemos de campo una observaciones de aves. Eh, bueno, luego les ponemos ahí en nuestras redes sociales para que nos visiten, Claro que ¿no? Y sí. vean lo que estamos haciendo. Pues eso sería todo. Pues muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias, Talía, por esta introducción, por comentarnos todo lo importante que ustedes hacen en cuanto a la comunidad. Y pues bueno, ustedes saben, en un municipio, en un país, en un estado, tenemos recursos, recursos que todos aportamos a través del pago de nuestras contribuciones. A través de ahí se generan diferentes fondos y estos fondos pueden ser para diferentes proyectos, agrupaciones como la de Carlos y la de Talía y entre otras organizaciones cooperativas, organizaciones, asociaciones civiles, etcétera, pueden participar de distintos concursos que se deberían de hacer a nivel estatal, federal y municipal para dotarlos. ¿Por qué sería importante? Porque todo este cúmulo de información ayudaría a una mejor toma de decisiones para los gobiernos de los tres niveles, pero además para que tú puedas presupuestar mejor ese dinero que tienes. Como ustedes saben, Cozumel genera una gran cantidad de recursos en un nuevo, no quisiera llamarle impuesto porque es creo que un derecho
es un derecho más bien que se llama derecho de saneamiento ambiental y este es bastante grande. Este recurso bien pudiera servir para subsidiar este tipo de investigaciones que ayuden a tomar mejores decisiones, como por ejemplo la gestión de uno de los recursos más importantes como lo es el agua. ¿O a poco no te ha pasado en alguna de tus colonias que abres la llave del agua y ya no sale el agua? ¿Te imaginas tú por qué? Bueno, vamos a darle aquí primero la pauta a Thalía y que nos comente, porque tiene que ver con gran parte de todo esto que ustedes necesitan saber cómo es que es importante la lluvia, hacia dónde se va, cómo se recauda en el manto acuífero, cómo esto repercute para que tengamos o no tengamos agua en nuestras casas, qué se hace con la gestión de recurso del agua. No sé si muchas veces has visto tú que pasan y pasan pipas y no sabemos si tienen ciertas autorizaciones o simplemente se están extrayendo de una manera pues desproporcionada, por decirlo de esa forma, ¿no? Así es que, Thalía, platícanos un poquito acerca de lo que tú nos comentabas, por ejemplo, a través de los árboles, pero cómo es que el agua contribuye a través de la lluvia, que tú dinos cómo las han visto últimamente, si más potentes, más escasas, atípicas, y cómo esto va a repercutir en el agua que recibimos en nuestro hogar. Claro. Pues bueno, yo creo que lo primero es, pues quizá ponernos en contexto, ¿no? Que estamos viviendo a nivel global cambios, ¿no? Drásticos. Y bueno, uno de estos cambios es el cambio climático, ¿no? O sea, todo nos va a afectar a pequeña escala, que es como nosotros, ¿no? Una isla, y a nivel global, ¿no? Entonces, parte de esto, o sea, una de las consecuencias es que quizá lo que he observado es que ya los años atípicos son más frecuentes, ¿no? En toda la historia, o sea, geológica y tanto del humano como de la Tierra, siempre va a haber o ha habido, digamos, periodos atípicos, ¿no? Años atípicos, pero lo que está ocasionando pues estos procesos, ¿no? Conjunto de fenómenos del cambio climático es que estos años atípicos, tanto muy lluviosos o muy secos, son más frecuentes y con ello también los eventos hidrometeorológicos como Sí. huracanes, tormentas tropicales, ¿no? Entonces, pues claro, ese es un riesgo latente para nosotros, ¿no? Que somos de los puntos donde más fenómenos como huracanes, tormentas pegan en el país, ¿no? Sí. Entonces, bueno, de esta manera, bueno, del tiempo que yo tengo viviendo aquí en la isla, que ya son casi 8 años, un poquito más, casi 10. Pues cuando yo recientemente llegué a la isla, yo veía que, no sé, para mí quizá esa es como que meramente mi impresión, no sé si sea la correcta, pero por ejemplo el calor yo sentía que no era tan excesivo como estos últimos años, ¿no? También estaban un poco más marcadas las temporadas, ¿no? Que decías, ah, bueno, ya empezó lluvias y ya empezó completamente, ¿no? O sea, ya Sí. va a empezar, o sea, continuamente a llover, después venían los nortes que igual traían Sí. lluvia, traían descenso de la temperatura, estaba más fresco, ¿no? Yo últimamente, desde hace yo creo que 3 años, 4 años, he notado que ya, pues yo siento más calor cada vez, cada año, estos periodos de calor también se están prolongando, ¿no? Si antes terminaban en julio, no sé, ahora yo lo siento, o sea, ya en tiempo de lluvia sigue haciendo muchísimo calor, casi no llueve, ¿no? Pero bueno, como comento, es meramente impresión, ¿no? Y bueno, lo que mencionabas, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, la vegetación, ¿no? Que quizás el tema en donde yo podría dar más luz, ¿no? Porque quizá yo del agua no soy experta, ¿verdad? Pero pues en vegetación que tengo un poco más de experiencia, pues la vegetación está estrechamente relacionada con el agua, Bien. ¿no? ¿En qué aspecto? Por ejemplo, se han hecho investigaciones donde se ha comprobado que donde existe mayor masa forestal o más plantas, digamos, hay una interacción electrostática con las nubes. Entonces, esta interacción electrostática, o sea, de energía eléctrica, digamos, hace que precipite o sea, que empiece a caer la lluvia. Entonces, por ejemplo, en lugares donde quitas completamente la vegetación, va a caer menos lluvia. ¿Por qué? Porque esta interacción de plantas o vegetación con las nubes, ¿no? Que traen la lluvia ya no existe, porque pues ya estás quitando toda la vegetación, ¿no? Otra parte también, las raíces
cumplen una función muy importante, retienen el suelo, ¿no? Mm, Aquí, por ejemplo, nuestro perfil, bueno, toda la región península de Yucatán es muy poquito muy el poquito, perfil de suelo, ¿no? O sea, sí. muy bajito. Entonces, imagínense Muy ahora, rocoso, muy calcáreo. exactamente, ¿no? Imagínense ahora quitando pues toda la vegetación o Todavía más. desmontando, pues aún más, ¿no? Y bueno, esto también hace que en estos espacios, o sea, el suelo retiene mucha humedad y también por ahí mismo filtra todo el agua, que es la que utilizamos Los día a día, manglares también. exactamente, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que eso, no debemos de perder de vista con nuestra interacción así muy, muy estrecha con la naturaleza, ¿no? Y Sí. no hablando de cuestiones así como dijeran, holísticas, toda la cosa, ¿no? Sino hablando, o sea, de la evidencia, la realidad, que dependemos de la vegetación y son procesos que están encadenados, ¿no? Si no tenemos quizá fauna, vegetación, arrecifes, de alguna forma todo tiene que ver, ¿no? Con que quizá no Sí. tenemos agua o tenemos ya más poquita agua y más calor o sentimos más calor, o sea, todo eso si lo vemos o si tratamos de hallar la explicación, está relacionado, ¿no? Totalmente. Pues bueno, esto nos da un preámbulo a pensar ahora que si nosotros entendemos esa conexión tan importante, como dices, quizás desde una guía técnica y científica, pero por supuesto que también holística, porque al final del día el humano es un ser vivo, al Claro, igual que un árbol, al igual que el agua, al igual que todo, y el hecho de sensibilizarnos y cuidar nuestro ambiente nos haría tener una mejor conciencia de cómo gestionar estos recursos. Cada vez se hacen más torres de condominios, más complejos turísticos y no es que uno esté en contra exacto. de este desarrollo económico, sino que creo que debería de evolucionar justamente para hacerlos todavía más inteligentes, más acorde a las necesidades, no de unos cuantos, sino de toda la población y que preponderen la calidad de los recursos para primero a quienes aquí habitan. Claro, Perita, y eso es la verdad un punto muy importante el que tocas, ¿no? Que no está uno peleado con el desarrollo, o sea, porque es más, uno sería hipócrita al decirlo, porque dices, oye, Así. tú vives en una casa, ¿no? Ujú. O sea, también construiste o se construyó ahí, ¿no? No ese es el punto, sino que eh, la manera en que se construye, ¿no? Yo creo que hay maneras más sustentables o amigables de hacer esas construcciones, ¿no? Simplemente yo no conozco tanto de legislación, pero me parece que debe haber ahí un apartado donde en la construcción se debe de quedar cierta porción de tanto vegetación o de suelo permeable, ¿no? Y muchas veces no se hace, o No sea, sé, se pasa por, dijeran, a por pesar de exacto, que que somos está en un la ley, santuario, exactamente. Y que está en la ley, ¿sí? supongo, ¿no? Entonces, eso tiene que ver mucho con la filtración del agua. Si tú pones pues puro Pero cemento, somos no va a haber filtración del agua y entonces no se va a llenar más el manto acuífero, que es de donde extraen el agua que día a día consumimos, ¿no? Toda la exacto, población. O sea, entonces esas cuestiones, ¿no? Son muy totalmente. interesantes. Y bueno, en cuanto a esto, Carlos, ¿tú cómo lo ves con la fauna de la isla? ¿Cómo se correlaciona? Y también sería importante saber tu punto de vista a través de cómo impacta o cómo ves en estos momentos la capacidad de carga de la isla, hablando en temas turísticos, ¿no? Porque realmente la economía no está lo más bollante que digamos, y claro, no es exclusivo de México, sino es que hoy hay un revuelo a nivel mundial, pero pues cada vez nosotros estamos peor, ¿no? Entonces me gustaría mucho que nos dieras tu punto de vista. Ok, pues a manera pues general, la verdad que bueno, la fauna de Cozumel, es si hablamos de avifauna, pues tenemos un gran porcentaje, tenemos arriba de 300 especies que entre residentes, migratorias, a veces esporádicamente llegan, como la cigüeña que lleva unos días y se alzó un revuelo en en las redes sociales porque llegó una cigüeña. Bueno, bueno, tal vez llegó por un golpe de aire que agarró y llegó, ¿no? Pero bueno, Cozumel es un lugar pues importante para para la avifauna, ¿no? Pero también tenemos especies mamíferos, ¿no? En la selva. Esos también que si bien son pocos, la verdad, los mamíferos
Cozumel. De hecho, los podemos contar con los dedos, ¿no? Y la mitad o más de la mitad son especies que se consideran que en algún momento los introdujeron a Cozumel, ¿no? Entonces, que algunos han sobrevivido, se han reproducido. Ahí tenemos también unos estudios que hicimos con cámaras trampa y que monitoreamos toda la parte oriental de Cozumel, desde no, desde el sur, desde Rastas, bueno, Rastras. el Gol, ¿no? Desde ahí hasta Punta Molas pudimos llegar y colocar cámaras trampa. Eh, Ahí tenemos el estudio. Próximamente vamos a retomar digamos, esa publicación. Tenemos una revista digital que Ujú. ahí que lo consulten. Ya tenemos dos volúmenes. En el próximo, en uno especial, vamos a retomar esa información que publicamos y la vamos a volver a poner para que vean qué especies están en Cozumel. Sí logramos recabar casi todas, ¿verdad? Bueno, nos Pero faltaron unas. esto, ¿cómo está relacionado, por Mm, ejemplo, con todas las cuestiones que hablamos, por ejemplo, de las mm. casas del agua, de las construcciones, Ahí, la introducción claro, de especies? sí. A modo de preámbulo era el tema, ¿no? De especies que la mitad Sí. son introducidas, pero así como nuestras especies nativas Ujú. y también las especies que, aunque no son nativas de Cozumel, pero, ¿no? Ya forman parte del ecosistema y están. Adaptadas. Sí, ya están teniendo Coexisten. un tema funcional en la selva, ¿no? Algunos dispersores, ¿no? Algunos que están, pues, forrajean y están, pues, consumiendo la selva. Pero en el tema de desarrollos, yo me iría un poco más y tal vez vamos a tener que platicar eso más a fondo en otro momento porque es muy amplio. Y Sí. eso se debe al tema, ¿no? Del desarrollo urbano, pero en el sentido, ¿no? De que no se está haciendo una planeación correcta. Ujú. ¿Mm? Entonces, si bien tenemos los ordenamientos territoriales en Cozumel, ¿no? Y que, si podemos decirlo, están actualizados, puedo ponerlo entre comillas, y si lo puedo decir, ¿no? Tenemos uno que es de centro de población o de programa de desarrollo urbano, que la verdad está, a mi punto de vista, no cumple con las expectativas para un desarrollo sustentable, Sustentable, si lo, sí, si lo Ujú. queremos poner así, ¿no? sí. También se ha parado el programa que estaban tratando de actualizar. Lo siguen teniendo en sus, pues latente ahí, o sea, los estudios ya se hicieron, no se ha publicado porque también lo están haciendo eh, de atrás para adelante, no como deben de hacerlo, y eso también está impidiendo que el desarrollo de Cozumel en el tema de construcción, ya sea casas de habitación, ya sean condominios, ya sean hoteles, ¿no? Tengan una sobreregulación. Puedo decir eso de sobreregulación Sí. porque lo está regulando el municipio, luego entra el estado y luego entra la federación. Y Ujú. no hay una armonía entre, Total. entre, entre todos ellos, ¿no? Bueno, Entonces, y perdón, ujú, que aquí creo que es ujú, importante que te interrumpa porque tú sí, sabes de este tema ujú, y me gustaría que nos expliques. Hay instrumentos que son tan importantes, como tú dices, que va desde lo local ujú, hasta lo estatal, hasta lo federal, ¿no? ujú, Y hemos tenido muchas intentonas, que no lo puedo decir de otra manera, ujú, de modernizar la cuestión de construcción. Entonces, estamos hablando de esos instrumentos tan dejados y tan mal manejados en los que se han hecho distintas consultorías que han dejado Frankensteins. Entonces, si tú nos puedes hablar de esta importancia y en estos momentos, es más, yo tengo la incógnita, ¿cuál realmente es el que nos regula en Cozumel? ok. Porque Es, hubo amparos, o sea, ¿cuál es? ok, ahí es importante porque ni la propia federación ni el estado Ujú. evalúan correctamente. Bueno, ya me saca el barco, ¿no? A los demás. No, el ordenamiento que está vigente en Cozumel es el PEMUTED, el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Urbano, ¿no? Que los antecedentes de esos Es, fueron.
Ese fue, ahorita no tengo, pero fue en el 2021, Ujú. hace 2 trienios más o menos, Sí, cuando estaba saliendo, lo publicaron, ¿no? sí, Hubo, como bien dices, se amparó la propia federación sí. porque brincaron diferentes, ahorita sí, se brincaron a las leyes, ¿no? Por así Mm, decirlo. Entonces, de Competencias competencias, que no eran el municipales y que Estado, el Estado se... más que nada, Sí, eso fue por la ley de asentamientos humanos. sí. La ley de asentamientos humanos que fue promulgado directamente para modificar los programas de ordenamiento local, ¿no? Brinca la federación y eso hace que el Estado se suba a la federación y como tal no se puede, Así ¿no? es. Es federación, Estado y municipio, ¿no? Aunque los ordenamientos son locales, tienen que cumplir cierta legislación, bueno, ciertas leyes, ¿no? En el tema de Leyes ordenamiento, y tratados ¿no? internacionales. Entonces ahí estuvo el tema, se ampara, pero después la Suprema Corte de Justicia falla a favor del municipio o del estado para decir, ok, tu documento no está bien, pero si le haces estas modificaciones que te estoy diciendo, puedes, puedes trabajar. Y en eso hace que levanten, la Suprema Corte dictamina que el PEMOTEDU es el ordenamiento Vigente. 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 ¿Cuál es el tema ahí con el PEMOTEDU? Es que si bien es un ordenamiento local, muchos estábamos acostumbrados a que teníamos al POEL y teníamos al PDU, ¿no? Exacto. ¿No? Y eso eran los dos documentos. Ahorita el PEMOTEDU, dentro del PEMOTEDU está lo que nosotros llamaríamos el PDU, que es una UGA, ¿no? Ujú. Y lo tienen dividido en Ah, distrito norte, distrito centro y distrito sur, ¿no? sí. Ese es el concepto ahorita del PEMOTEDU, pero ese es el que está vigente, pero si nosotros revisamos las páginas oficiales, tanto de la federación como del Sí, estado, no sí. aparece, No. aparece el POEL. Wow. En- Entonces, amigos, aquí porque de repente que si hablamos del PDU, ¿qué es eso, no? El PDU es el Programa de Desarrollo Urbano, es el que existía, y el POE era el Programa de Ordenamiento Local, en donde estaba básicamente regulado las cuestiones de UGAS, que son las unidades de gestión ambiental, que nos dicen dónde construir y dónde no construir, porque recuerden que tenemos diferentes áreas naturales protegidas tanto federales como estatales. Entonces, somos un sitio muy importante en cuestiones ambientales y todo esto tiene que converger en una legislación. Entonces, cuando esto cambia y se arma este ordenamiento local que engloba a los dos, ya no es uno y uno, no, ahora aglutina a los dos, pues se generan distintas foros para que nosotros participemos. Yo participé en alguno de ellos. Y lo que aquí comenté, porque lo que ellos comentan es que no hay una gestión adecuada y porque olvidamos que vivimos en una isla y que las islas se gestionan diferente que el continente. Para empezar, nuestros recursos son finitos. Aquí se acaba el agua, se acaba la tierra y no tenemos más para dónde correr o de dónde obtener. Isla Mujeres, al final del día, tiene Puerto Juárez, Lázaro Cárdenas tiene a Holbox o Holbox tiene a Lázaro Cárdenas, pero nosotros solamente tenemos Calica y tenemos Xel-Há. No tenemos una gestión de una parte totalmente continental y creo que es un tema muy interesante para que los legisladores federales y locales de esta entidad y que representan el distrito de Cozumel se pongan a estudiar y a gestionar porque justamente por el cambio climático ya existen los primeros refugiados por el cambio climático de las islas, que son las primeras que se van a hundir y no es que seamos catastróficos. Entonces, ¿por qué es importante entender estos recursos legales que nosotros tenemos? Porque se ignora la ley. Se hicieron reformas muy importantes que van del 2013 al 2016 en la ley aquí la puse, en la ley de planeación del estado de Quintana Roo. En esa ley de planeación del estado de Quintana Roo se tocó el tema de la insularidad y en esos foros en los que yo participé comenté por qué no se estaba tomando en cuenta esas eh,
acepciones que se habían hecho, estaban tomando en cuenta la legislación anterior, cuando ya se habían hecho modificaciones tan importantes y vigentes donde no estaban contemplando la insularidad de Cozumel. Y esto es importante, ¿por qué? Porque luego estamos peleando porque se va a hacer un cuarto, un quinto muelle, porque se va a hacer esto, porque se va a hacer otro. Si no cuidamos, si no participamos, si no nos informamos desde las cuestiones que nos regulan. Entonces, muchas veces, como dirían, el diablo está en los detalles. Entonces, pues bueno, Carlos, esto que tú nos comentas es muy importante, pero también me gustaría que nos hables sobre el avistamiento de aves. Cozumel es un área tan importante, me gustaría que nos comentes eh, todo esto de las aves, las endémicas y más o menos tienes un conocimiento de cuántas aves endémicas tenemos, qué son las aves endémicas y todo esto que creo que es importante que también la gente sepa. Ok, voy a iniciar, luego Tali me ayuda. Eh, pero también quisiera, nada más para terminar El el tema, tema de, la uña enterrada. voy a empezar, eh, hablar sobre el desarrollo, ¿no? de Sí. Cozumel, pero también de sus servicios, ¿no? El agua potable, el drenaje. Vemos que ya están haciendo una inversión fuerte, ¿no? En San Miguelito. Siempre hemos platicado en distintos mesas que hemos participado, ¿no? Si bien es importante la ampliación de San Miguelito para el tratamiento de aguas, también hemos platicado con diferentes y hemos acordado con diferentes colegas que no solamente se necesita una ampliación de San Miguelito, sino que necesitamos otro. Y muchos van a decir, pero ¿por qué otra planta de tratamiento? Nos vamos a llenar de agua de plantas de tratamiento, ¿no? Para eso las plantas de tratamiento sirven justamente eso, para minimizar las descargas de aguas residuales, ¿no? Si ven en el sur, ¿no? Todos los hoteles, condominios, etcétera, no están conectados al drenaje, porque no llega. Entonces todos tienen una planta de tratamiento. Y todas esas aguas que se tratan, algunos que lo llegan hasta el nivel terciario, que es la que puedes sí regar, en algunos casos no. En algunos, todas esas aguas residuales llegan a San Miguelito en pipas, ¿no? Y ya vimos que el tema de la regulación del tratamiento de aguas o manejo de las aguas residuales no está bien, digamos, estructurado. Ahí en Cancún sucedió que una transportadora tiraba sus aguas en un terreno baldío, ¿no? Ya hay un problema ya en eso, ¿no? De la transportación. Entonces, ahí está, ahí pongo ese tema Sí. para tratar, porque si bien sabemos que tenemos cárcamos de rebombeo, ¿qué hacen los cárcamos de rebombeo? Exactamente eso, rebombear, donde se va el agua, se lo van pasando, lo van pasando, lo van pasando hasta llegar a San Miguelito. Gira casi en toda la ciudad las aguas residuales hasta llegar a San Miguelito. Quiero platicarte Mm. algo tan importante. Fíjate que hace un tiempo eh, un amigo estuvo muy enfermo del estómago y no quedaba bien, ya estaba muy preocupado. Iba constantemente al doctor porque todo el tiempo andaba con problemas gastrointestinales. El caso es que le hacen un estudio de por qué es así a profundidad y resulta que el problema venía directamente del agua potable. Entonces el agua potable tiene residuos de, ¿cómo le llaman? De coli, de popó, básicamente. Colifol. Entonces, para que ustedes me entiendan, entonces, pues con eso se daña, se lavan los dientes y tenía ese problema. Entonces tuvo que someter a un tratamiento caro, largo, para reestructurar toda su flora intestinal, además de la inversión que tuvieron que hacer en su casa para generar tratamiento de agua y purificar toda esa agua que de alguna manera se consumen. Pero hay mucha gente en las colonias que no lo pueden hacer y cada vez esto se va a ir agravando todavía más. Por eso de ahí esta importancia de lo que tú estás comentando. Además de que justamente en el sexenio del gobierno federal anterior se habló de unas modificaciones tan importantes en la NOM 001 que tienen que ver con esto, pero que se las han pasado por el arco del triunfo y básicamente nadie ha hecho nada al respecto. Entonces, creo que son temas muy importantes, muy sensibles que necesitamos entender
que todo lo que nos está pasando tiene una razón y tiene un porqué, ¿no? Sí. Entonces, Y también, Perlita, o sea, en el mejor de los casos, pensemos que toda la infraestructura que acarrea esa agua, ¿no? Tubos, todo, está en las mejores condiciones, ¿no? Pero si hay filtraciones en algún punto, por las condiciones o sí, las características, del suelo de Cozumel, de todo Cozumel. filtra. Es una Entonces, esponjita. exactamente, todo llega al manto acuífero, que es nuevamente el agua que nosotros tomamos, o bueno, que nosotros nos bañamos, nos lavamos los dientes, ¿no? Entonces, de verdad que todo está estrechamente relacionado. Todo. Y como dices tú, la insularidad, ¿no? Esta atributo del lugar donde vivimos, eh, pues no lo olvidemos, porque es más frágil, es un sistema aún más frágil, ¿no? Que el continente, ¿no? Que estamos interconectados pues con otros sitios, ¿no? Pues finalmente aquí estamos aislados, o sea, hay muchas limitantes, esa es la cuestión. Completamente, o sea, tenemos que entender, y creo que es algo que no se entiende, porque yo recuerdo todavía en el 2013, básicamente, la cuenca de Cozumel, en cuanto a lo hídrico, estaba completamente ligado al de la península de Yucatán. Entonces se tuvo que acudir justamente a Conagua, al Consejo de Conagua, para pedir que se independice, porque no tenemos una manguera que básicamente nos Ok. esté suministrando de esa agua, sino que se tenía que reconocer como una cuenca totalmente Independe- independiente y que por eso en su naturaleza es necesario tratarla, cuidarla, sostenerla, monitorearla, Sí. etcétera, ¿no? Entonces requiere de muchas situaciones que se han dejado completamente a la y se va. O sea, ¿cómo ustedes ven las capacidades técnicas de los gobiernos, tanto estatal como municipal, en cuanto a la gestión del agua? Oh, Sí. ok. No me- Bueno, al final de cuentas vivimos aquí y tenemos pues, la facultad de poder hablar de ¿Qué estos temas, opinas? ¿no? De opinar. Ok. Sí. Pues mira, la gestión del agua, si bien a nivel federal se tienen las reglas, ¿no? Con agua es el órgano, ¿no? Digamos, que es el que regula todo, ¿no? Eh, la que da los permisos de extracción de agua. ¿Mm? Y también los permisos de, también de suministro, bueno, de filtrar los Ujú, residuos líquidos, ¿no? Nuevamente al suelo. Eh, Cozumel tiene una característica de que no hay permisos, por así decir. No se otorgan permisos de extracción de agua. ¿Ok? Dirán, pues yo tengo mi pozo en mi casa. Muchos te van a decir, sí, es cierto, ¿no? sí, o por ahí hubo una Ay, autoridad ajá, local que dijo que daba permisos sí. para que hagan sus pozos. La cuestión ahí es que antes de esa ley, en Cozumel, todos, o como en la península, todos hacían pozos en sus casas, ¿no? Era lo Era lo tradicional. tradicional, ¿no? Pero luego, por el tema de ser una isla, dijeron, no, el agua, pues, se va a acabar en algún momento o va a tener no buena calidad para solo echarle cloro, que es lo que se hace ahorita, ¿no? Entonces, el tema ahí es que Acapa es la que se le da la concesión para extracción de agua, ¿no? Pero tú si quieres tener o perforar un pozo, ¿no? Para extraer agua, tienes que solicitar el permiso con agua. Mm. Con agua evalúa el volumen que tú vas a extraer y te dice, ok, sí puedes extraer. Y por eso te ponen un medidor de cuánto volumen vas a sacar. O sea, tienes que estar en tu rango de volumen que debes sacar. Ese es un trámite que pueden hacer. No todos lo hacen, ¿no? O muchos perforan. Si vieron, hay una empresa que anda perforando en casas, ¿no? No creo que una persona particular haya hecho todo su trámite para ante con agua, ¿no? Ese Y es eso el, es un delito. ese es el tema que tenemos que tener muy presentes, que todo lo que nosotros hagamos, si bien dicen, no, lo hago con la mejor intención o justificando, es que no tengo agua en mi casa, o no llega Ujú. el agua, ¿no? Pero al final de cuentas, tenemos que ser respetuosos de la ley, ¿no? Entonces, esos pozos que se están perforando en casas son ilegales, como tú bien dices, y sí es cierto. Pero
como te digo, están las reglas ahí en la mesa, ¿no? Entonces, a nivel federal, la gestión de agua en ese tema, pues está bien. Que no estén vigilando, esa es otra cosa, ¿no? Entonces, No vigilan y no acatan. ujú. A Quienes nivel, deben de acatar. a nivel estatal, pues tenemos a la CAPA, ¿no? Que es Ujú, el que administra, ¿no? Es un órgano administrativo del agua. En este caso, en Cozumel, pues bueno, los pozos de extracción de agua sí. que tenemos, ¿no? Ellos controlan eso y también la distribución del agua, así como también el tema del drenaje. Son los encargados. Digo, si lo vemos en sentido general, pues bueno, me llega el agua a mi casa y también mi agua residual se va, ¿no? Que llegue al lugar donde que tiene que ser sin ninguna filtración, eso no lo sé, ¿no? Hay que hacer, bueno, se tendría que hacer todo un estudio muy exhaustivo, ¿no? Pero también cuando llega el agua a nuestra casa, abrimos la llave y sale, y como tú dices, sale poquito, pero llega, pero también todo lo que está en toda la red, no sabemos si esté en buen funcionamiento. Tú más que nada me puedes decir cuántos años tiene esa red, ¿no? De agua. Entonces, ahí es el tema. La gestión estatal, digo, bueno, ¿funciona? Está funcionando. Que funciona al 100%, no lo sé. Entonces, ese es como te digo, esa sería mi opinión. Bueno, en realidad creo que muchos de nosotros lo sabemos. Es una situación bastante escabrosa, bastante difícil de abordar, sobre todo porque creo que desde mi punto de vista las capacidades técnicas, las capacidades de gestión son básicamente muy muy barrocas, por decirlo de alguna manera, no tienen una visión de poder entender qué es lo que tenemos, porque hay muchas acciones que se están haciendo que nos estamos dando el tiro en el pie, literal, y no se están cuidando. Entonces no es un juego, el agua es el oro de lo que se estará peleando en unos cuantos años para la supervivencia humana, ¿no? Sin sonar catastrófica, porque realmente son cuestiones tan importantes para nuestra supervivencia que no se están considerando como con la seriedad, el cuidado y la gestión que deberían de tener, sobre todo y en una isla que genera no 2 pesos, genera bastante dinero y como dije, un derecho del cual pudiera tomarse una buena parte para hacer todo lo necesario, ¿no? Que requerimos para que pueda llegar en una buena condición que tú sepas y tengas la tranquilidad que esa agua que estás consumiendo pueda ser adecuada. Yo no sé ustedes, pero al menos yo en casa cuando voy a cocinar no puedo agarrar agua de la llave. Yo tengo que utilizar agua purificada, ¿no? De alguna manera, porque no me siento segura. No me siento segura de utilizarla y menos después de escuchar muchas historias como la del amigo que les platiqué, que no es una sola, hay varias, ¿eh? En donde la situación es bastante crítica, bastante delicada y sí son temas que nos deben de poner a pensar, ¿no? Entonces, Tali, algo que tú nos quieras compartir Eh, para cerrar ese tema. bueno, yo nuevamente no soy experta, ¿verdad? En el tema, mi punto de vista es tal cual una ciudadana que vive aquí, ¿no? Que usa el agua, ¿no? Día a día. Entonces, bueno, creo que los puntos que yo me gustaría resaltar es eso de la infraestructura, las instalaciones, yo no sé si están al 100%, ¿verdad? Eh, si existen filtraciones de otro tipo también, ¿no? Que se contamine de cierta forma, pues nuestra agua, ¿no? Y por otro lado también, como mencionas tú, la calidad de agua que nos llega. Porque bueno, yo también lo que puedo darme cuenta y pues quizá creo que sí me preocupa, es que tal cual llega el agua huele muchísimo a cloro. O sea, es excesivo, o sea, hasta pica, digamos, la nariz de la concentración de cloro con que llega el agua. Yo no sé, nuevamente hablo quizá desde mi ignorancia del tema, no sé si es natural que llegue de esa forma, pero bueno, yo soy de otro estado y recuerdo cuando ahí llega el agua potable, pues no llega en esas condiciones, ¿no? Y bueno, se ha comprobado también que el cloro... eh,
tiene muchas cualidades, dijeran hasta cancerígenas, ¿no? Entonces, bueno, no sé, o sea, creo que son los puntos que yo podría dejar en la mesa, como mencionó, desde mi punto de vista como parte de la comunidad, ¿no? Que vivimos aquí y utilizamos a diario el agua. Muy bien. Pues bueno, me gustaría poder cerrar con darles a conocer unos cursos que van a dar. Justamente ellos, como dicen, gestionan todos estos estudios que ellos hacen a través de colaboraciones, pero de sus recursos propios. Con ellos, con esto se sostienen, se mantienen y con esto, de alguna manera, ayudan y dan gran aportación de conocimiento para todo lo que se requiere en este tipo de cuestiones ambientales. Entonces, ellos han generado una serie de 4 cursos que se van a dar en las próximas fechas, en agosto. Entonces, uno es introducción a los sistemas de información geográfica, fundamentos de fototrampeo, introducción a la legislación ambiental, que creo que aquí varios servidores públicos deberían venir a tomarlo, sería excelente. Introducción a la botánica, que también esto me parece maravilloso. Y estos cursos, ¿cuándo empezarán? Ok, bueno, te puedo hablar. Hoy justamente iniciamos con la Sistema de Información Geográfica. Iniciamos hoy en la tardecita y mañana también. Ese es un curso un poco extenso de los que estamos dando, aunque es de los cortos, pero extensos porque es un poco más de manejo con un software, ¿no? Entonces, los que vengan van a aprender a manejar softwares a nivel libre, ¿no? Todos utilizamos para dónde irnos, ¿no? Nuestro celular, la ubicación, Google ¿no? Maps. Ajá, Sí. ¿no? Vamos a utilizar más o menos, no justo este, pero sí vamos a utilizar Google Earth, que tiene muchísimas funciones. A veces solo lo ubicamos para agarrar al changuito y ver las calles donde están, ¿no? Pero vamos a aprender cómo puntuar, hacer polígonos y cómo eso podemos extraerlo y pasarlo a nuestro software especializado para crear mapas, para hacer puntos. Ahí viene lo de los amigos que salen a observar aves. Muchos de ellos pueden utilizar esta herramienta para ver si bien muchos lo suben a Naturalista y ahí les genera la ubicación donde observaron aves, pero tú puedes crear tu propia base de datos diciendo aquí vi tiene tal característica. Puedes hacer tu base de datos y con estas tipo de software puedes tú visualizarlos. Y ese es el curso que iniciamos hoy. Y bueno, la siguiente semana va a estar el curso de fundamentos de fototrampeo que Talía lo va a impartir. Sí. ¿No? Sí, ¿Qué es el fototrampeo? Bueno, el fototrampeo es una técnica que para monitorear fauna principalmente, porque bueno, el fundamento es como su nombre dice, es una trampa, una cámara trampa se le llama, que bueno, cabe mencionar que este método surgió a partir de la caza, o sea, de caza de animales, de fauna, y bueno, después pues lo adquirió como que la ciencia, ¿no? Digamos, lo adoptó para hacer monitoreo, pues en pro, ¿no? de la biodiversidad. Y bueno, aquí les muestro un poco, hay muchos modelos, ¿no? De cámaras trampa, pero bueno, el fundamento es que funcionan o se activan con el movimiento de los animales. Aquí tiene sensores, la cámara como tal. Entonces cuando un animalito pasa, se activa la cámara y empieza a tomar fotos o a grabar videos. Y bueno, dependiendo del objetivo con que hagas tu monitoreo, pues es como tú lo configuras, ¿no? Si quieres puras fotos o quieres un video, ¿no? Entonces, bueno, pues esto realmente te da mucha luz de qué biodiversidad, ¿no? En cuanto a fauna, pues está en algún sitio en particular que tengas interés, ¿no? Wow. Y qué está haciendo también, ¿no? Porque el comportamiento, pues también lo puedes monitorear. Sí. Exactamente. Eso es. Y bueno, este es el próximo fin de semana de este fin al próximo, me parece que es 9 de agosto. Sí. Inicia, es un día porque realmente son los fundamentos nada más. Y bueno, es muy breve, pero bueno, creo que podría aportar, ¿no? Mucho. Exactamente. Claro. Y es solo donativo, o sea, no tiene un costo.
Entonces, Ok. entonces no tiene. Es donativo. Lo que la gente quiera venir y Ujú, aportar. exacto. Exacto. Sí, sí. Introducción a la legislación ambiental. También ese es un curso, es básico, Sí. es también introductorio, también es gratis, es de donativo, lo que gusten aportar. Ese, bueno, yo voy a dar el curso, va a rondar sobre qué es la legislación, los antecedentes de la legislación. Muchos pues tenemos nada más el recuerdo de cuando inició la legislación en México y todos nos evocamos a la LEGEPA en 1988. Sí. Pero bueno, ahí vamos a aprender desde cómo inicia. Ujú. También vamos a ver los tratados internacionales. También vamos a ver pues lo, pues lo local, por así decirlo. Vamos a abordar un poco la parte de los ordenamientos territoriales. Y bueno, ese va a ser como que el inicio. Quiero también mencionar que estos cursos son como que el inicio para darle seguimiento en otros cursos este sería como que digamos el A, y luego el B, C, ¿no? Entonces así estaría para los que nos quieran seguir acompañando en estos cursos. Estos, digamos, son los básicos. Eso es el inicio Sí. de lo que vamos a hacer. Y bueno, están invitados los que quieran pues asistir. La verdad, va a ser... muchos dicen que la legislación es aburrida. Y yo les puedo decir que tal vez sí, pero se van a divertir. Se van a divertir. Es importante que todos conozcamos pues las leyes que Que tenemos. nos rigen. Sí, definitivamente. Este es el 18 de abril. Sí, sí. Lo sé porque yo voy a acudir, me voy a escribir, voy a venir a participar, tengo noción, pero siempre es importante seguir ampliando nuestro conocimiento y como dice Carlos, yo creo que la legislación ambiental es fundamental para todas aquellas personas que les gusta participar de todos aquellos actividades de protesta en las que lo hacen de manera pacífica, que creo que es importante que conozcan, porque a veces dices, pero si hay esto, ¿por qué no lo hace la autoridad? Pues bueno, y conoce la legislación porque es un instrumento de vida, yo así lo veo, que es apasionante, que es sumamente interesante y que incluso existen muchas herramientas legislativas que no conocemos, que nos pueden servir incluso para nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces creo que es muy importante que ustedes vengan, que participen, que se empapen, que conozcan y que por supuesto ahora sí que seamos ciudadanos más informados y más conscientes. Y el último es introducción a la botánica, que este también se escucha maravilloso. Sí, Perlita, gracias. Pues bueno, ese nuevamente es como lo menciona Carlos, es básico. Pues es iniciar con los conceptos muy básicos, ¿no? De botánica. Creo que aquí en Cozumel hay un grupo pues bastante robusto de personas que les gustan las plantas. A mí incluyo, me encantan las plantas. Pero bueno, aquí vamos a abordar un poco más la parte de plantas silvestres, ¿no? O sea, de la flora que integra pues nuestras selvas, ¿no? Nuestra duna costera, que pues creo que la gente está más familiarizada con ese tipo de vegetación. Y pues bueno, vamos a dar así conceptos básicos como desde la forma básica de las estructuras, como forma de hoja, los márgenes de la hoja, y bueno, con estas características que tienen las plantas, digamos, a mediano plazo o corto plazo, poder reconocer ya las especies, ¿no? Y decir, ok, este es el chacá, es el laquitz, es el ¿cómo se llama? El vitex, ¿no? O sea, ya como tal especies, pero con características que primero tenemos que conocer para que a mediano plazo ya podamos identificar las especies que conforman nuestra flora de la isla. Y que fíjense ustedes la importancia de todo esto. Yo me acuerdo que hace unos años se generó toda una campaña para que se pudiera limpiar la isla de los pinos. Entonces había una especie de pino que estaba sobre todo ahí por la isla de la Pasión, en algunas partes costeras, que no era de la isla, que era invasiva, muy bonitos, pero que estaban desplazando y matando a otras especies de flora. Entonces cuando se rompen estos equilibrios, ¿cómo nos afecta de alguna manera drástica, no? Sí, de hecho esta especie es la casuarina. Todavía no está erradicada, o sea, en muchas partes de la isla la podemos ver, ¿no? Hay personas que he visto que incluso en sus casas la tienen, ¿no? Como de ornato.
Y bueno, es o sea, ya se comprobó que es una especie invasora completamente. ¿Por qué? Porque desplaza a otras especies nativas, ¿no? ¿Por qué? Porque esta especie tiene la particularidad de que su semilla caen, Ujú. son como parecen como unos de pinito, Sí, pero muy ujú. pequeños. Caen, a veces se entierran en la En la arena, arena. en la tierra, y bueno, van a germinar, o sea, tienen Sí, digamos que una capacidad de germinación muy alta, rápido. y también tienen otro atributo, o digamos negativo para las especies nativas, que donde crece esta planta, o sea, el individuo, si ven está pelón, porque tiene cierta sustancia o cierto tipo señal de comunicación que digamos que erradica o no permite que ahí Que crezcan crezcan. otras plantas, ¿no? Entonces es grave, o sea, y no es la única especie, o sea, es lo que les digo, realmente las plantas es un grupo, hay muchos grupos, pero es de los grupos menos explorados aquí en la isla de Cozumel, Sí. y les aseguro que hay, bueno, yo he visto, detectado muchas otras especies que ya se están convirtiendo en un problema, no sé si has escuchado de la lechuga de mar. Ujú. Hay la Sí, especie nativa, que es sí. en la duna costera, Wow. y la especie invasora, ¿no? La especie invasora dijeran, se propaga rapidísimo, e incluso hay hoteles que la siembran porque dicen, bueno, es que se ve bonito, pero no es lo ideal. ¿Y por qué no sustituirla por la especie nativa, que es casi igual, o sea, se ve muy parecida? Que esto es importante porque, por ejemplo, tú que comentas lo de las dunas costeras y todo eso, la función tan importante que tienen, ¿no? Sí, O sea, por ejemplo, para evitar la erosión de las playas, todos queremos ir a playas donde tengamos arena, pero no entendemos que proliferar este tipo de especies invasoras que son muy bonitas, pero este no es su hogar. sí, Al final del día están afectando todo eso. sí, Entonces, y además el seguirlas propagando. propagando es una cuestión en la que, como lo dije hace un rato, nosotros mismos nos estamos dando un Sí, tiro en el pie que muchas veces puede no ser dolosamente, puede ser por falta de conocimiento. bueno, Entonces, creo que hay mucho por hacer. Me gustaría mucho que pudieran cerrar ambos con un mensaje para quienes nos van a ver y pues por supuesto, pues yo creo que vamos a tener otras pláticas, pero pues por el momento me gustaría que ustedes dejaran un mensaje. bueno, le paso. Bueno, empiezo yo o le Sí, paso. adelante. Bueno, pues creo que el mensaje que haría es que no recordemos, no olvidemos más bien que estamos en una isla, ¿no? Que las características de una isla son muy particulares, hacen de ella un sistema más frágil, ¿no? Hablando ambiental, socialmente. Y pues eso, que no olvidemos eso, que seamos responsables, ¿no? Como ciudadanos, ¿no? Que estamos aquí conviviendo y coexistiendo. Eh, Exijamos también quizá más a nuestras autoridades, ¿no? Y también empecemos por nosotros, ¿no? A responsabilizarnos de lo que hacemos. Y bueno, también finalmente pues invitarlos a nuestras actividades, a nuestro grupo, que realmente dijeran, el objetivo primordial de nosotros es pues compartir la información, y que sea información de calidad, que esa es otra cuestión, ¿no? Muchas veces en redes, en todas partes vemos información, e incluso nos excede la información que vemos, pero yo creo que hay que saber cuando es información de calidad y cuando es información que quizá no es tan pertinente o tan útil. Entonces, bueno, nosotros tratamos de proporcionar pues información de calidad en los cursos o en infografías que a veces subimos, ¿no? Entonces, pues que tengan la confianza de venir, o sea, con nosotros estamos, ya las puertas están abiertas para toda la comunidad, o sea, todo, desde jóvenes, niños, adultos, los que quieran, son. Muchas gracias, Talia. Pues, más que nada, pues gracias por el espacio. La verdad, son una de las cosas que hemos sufrido un poco, ¿no? Los espacios. Y también la divulgación de la información. Nosotros eso intentamos hacer, divulgar la información, pero a veces replicar la información que nosotros proporcionamos es muy poco. Lo replican muy pocos. Pero bueno, con dos o tres que lo repostean es suficiente. Entonces, ahí va mi reflexión final. Para todos, ¿no? Para toda la comunidad
que se apoyen, ¿no? En el tema tanto de la conservación de la biodiversidad, que es, para nosotros es, digamos, lo fundamental en este grupo. Eh, para eso estamos trabajando, ¿no? Para aportar algo a la conservación de la biodiversidad, tanto de Cozumel, en el lugar donde ahorita estamos viviendo, pero también para toda la península de Yucatán, que también por ahí andamos luego. Entonces, eso, apoyémonos entre todos, ¿no? Si les invitan a participar en un evento, si ya sea de observación de aves, ya sea simplemente de observación de la naturaleza, apoyen, ¿no? Entonces también también el tema social, ambiental de las marchas, ¿no? De algunos casos, informémonos primero bien, ¿no? Sepamos cómo está el tema de los proyectos que que, que están en la boca de todos, eh, analicemos y si es de nuestra, digamos, si estamos convencidos, pues apoyemos, ¿no? Entonces, y más que nada ese, el hacer comunidad en el tema tanto de ciencia como, como el tema social. Eso sería, digamos. Gracias, Carlos. Pues bueno, amigos, ya escucharon estos comentarios de tanto de Thalía como de Carlos, que es invaluable el trabajo que hacen y como ellos, mucha gente valiosa en la isla que está generando muchas acciones y está compartiendo información que puede ser de vital importancia para la toma de decisiones. Entonces, yo quiero cerrar nada más diciéndoles que es válido que todos nos informemos, que todos nos capacitemos, que sepamos para poder opinar y que, por supuesto, creo que la información es el arma más poderosa para poder exigirle a una autoridad de manera respetuosa y fundamentada. Mientras más información tengamos, más difícil es sostener una mentira para quienes les toca tomar las decisiones. Hay quienes a lo mejor las harán de manera acertada y ojalá que así sean. Para quienes de verdad lo hacen genuinamente como autoridad, qué bueno. Pero si tú no estás a gusto con esto, yo creo que aquí hay una opción para que tú te puedas capacitar, informar y saber específicamente cómo poder defender tu localidad de alguna manera o cómo poder opinar para ayudar a tomar mejores decisiones en este sentido. No olvidemos, como dicen, vivimos en una isla, tiene 5 áreas naturales protegidas, que además es importante lugar de avistamiento y anidación de aves, que tenemos especies endémicas que no vas a encontrar en ninguna otra parte del mundo, porque esa es una de las características de la insularidad y que además es un privilegio poder vivir acá. Entonces, tener ese privilegio también debe conllevar una responsabilidad en todos los sentidos. Lo que no se conoce no se ama y por ende no nos da el interés de querer protegerlo. Yo creo que si nosotros conocemos, observamos, participamos y nos involucramos, vamos a querer todavía más a nuestra isla, a nuestro pedacito de patria y vamos a procurar que esté bien para que nosotros podamos coexistir con ella de una manera mejor, armoniosa y con calidad de vida. Así es que este es el primero de algunos de los diálogos que vamos a tener con diferentes actores de la isla, que son importantes visibilizarlos. Otros hablaremos de las actividades tan importantes que hacen para que te puedas sumar, para que puedas participar, para que puedas opinar. Y si también tienes algo que sugerir, por favor, háznoslo saber en los comentarios. Ayúdanos a compartir, a divulgar esta información que es tan importante. Muchísimas gracias por permitirnos tu tiempo, el favor de escucharnos esta información tan valiosa. Nos vemos en la próxima.